Bien. Que el Elohá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta noche. Estamos en nuestra reunión, en nuestra clase de la serie que tenemos de Apocalipsis verso por verso. Estamos hoy en la casa de nuestra familia Maldonado Sánchez. Agradecemos mucho que hayan podido abrir sus puertas para recibirnos. Y estamos en nuestra serie de estudio Apocalipsis, Mahor, Revelaciones, la serie verso por verso. Nos corresponde el capítulo 2, verso 18 al verso 29, del 2:18 al verso 29, que corresponde a la comunidad en Tiatira, a la Keilah en Tiatira. Y pues bueno, con permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro, la Torah viviente, vamos a declarar unas berajot, unas bendiciones, y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav etzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Te damos gracias, Padre, por esta noche que nos has dado. Gracias, Padre, por tu bondad, tu misericordia, por tu parnasá, por tu provisión, tu cuidado en nuestra entrada, en nuestra salida. Gracias, Padre, porque nos mantienes con vida hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque tu misericordia para con todo tu pueblo Israel en todas las naciones es grande, Padre. Te agradecemos y te bendecimos, Elohá de los cielos. En esta hora te pedimos en tu bondad que nos des revelación, nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des conocimiento. Ogma, Binah y Dat, Padre, para que podamos con la semilla que has de poner en nuestra mente, en nuestro corazón, llevar mucho fruto. Y que, Padre, a través de esto también podamos transmitirlo a muchas personas que así lo necesiten. Es nuestro deseo. Guarda a tu pueblo Israel donde quiera que esté, en los 4 puntos cardinales. Guarda, Señor, a tus escogidos que se encuentran también en el mundo entero, aquellos que invocan tu bendito nombre en la autoridad y por medio de nuestro Maestro de justicia, Yeshua de Nazaret. Te lo pedimos, Sabino Sheba Shamaín, y para ti, Señor, la bondad y la misericordia. Amén y amén. 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 Bien, pues estamos en Apocalipsis 2:18, Keilah de Tiatira. Apocalipsis 2:18, la Keilah en Tiatira. Bien, como dijimos al principio, antes de iniciar la grabación, estamos usando la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, pero podemos usar cualquier versión. Cuando reciban su PDF, pues van a poder comparar la versión que ponemos, que es la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, con la que ustedes tengan. Y de esa manera les va a poder ayudar a estudiar. Bien, pues estamos en 2:18, que dice así: y escribe al emisario de la comunidad en Tiatira. Y entonces aquí nos detenemos. Recuerden que estas 7 quejilot se encuentran en Asia Menor y están relativamente cercas una de la otra. A comparación de todo lo que es Asia Menor, están cerca de la península, acercándose hacia Grecia, hacia Macedonia, y están las 7 quejilot cerca. Se encuentra Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, en un caminito, llamémoslo así, de subida y de bajada, haciendo una U invertida. Bien, en nuestro caso nos menciona pues que lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con la zona, la región, la comunidad que se encontraba en Tiatira. Debemos de saber de Tiatira que se encontraba en lo que antes era conocido como Lidia y Misia, lo que actualmente es toda la región, absolutamente Turquía. Fue especialmente famosa por su industria gremial tintorera. Se encargaban o se dedicaban a la tintura de pieles y de telas en ese entonces. Esto nos atestigua también el libro de los Hechos acerca de esto, de la tintura y de su labor económica a la cual se dedicaba a esta región de Tiatira. Tiatira fue una antigua ciudad de Lidia, sobre el río Lico, tributario en su momento a Hermo. En la parte norte de Lidia, cerca de Misia, algunos autores antiguos se referían a ella como el extremo de Misia. Así que en la historia, muy comúnmente, tal vez no la encuentres como Tiatira, pero sí la encuentres como Misia. Así que la podemos buscar de esas maneras y podemos aprender históricamente lo que pudiéramos encontrar en el Internet con respecto a esto. Asimismo, el geógrafo griego la considera una colonia de los macedonios,
como ya dijimos, estaba muy cerca de los griegos y pues en sus incursiones muy necesariamente fue una de las primeras tierras que conquistaron cuando Alejandro Magno salió de Grecia hacia la conquista. Fue de los primeros lugares que conquistó. De su oscuro origen se sabe que fue una ciudad santa de Tririmnas, dios solar de los lidios. Así que en su momento el dios principal era Tirimnas, el dios del sol o el dios solar de los lidios, ¿sí? Ya vimos que las otras comunidades tenían diferentes ídolos y en este caso también tenían el suyo. Parte de la leyenda de Tiatira habla acerca de la existencia de un templo dedicado a una deidad llamada Zambate, donde una profetisa, y esto es muy interesante y muy importante para lo que nos va a decir más adelante el ángel a Johanán. Dice que en ese momento, la historia dice que había una profetisa que daba oráculos, o sea, profecías, visiones, sueños. Algunos analistas del Nuevo Testamento han pensado que las palabras de Johanán, el que recibió la revelación, la expresión toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos, esa frase se refiere a esta mujer o a esta profetisa que en su momento era conocida para dar oráculos, llamada Zambate. Y esto nos daría una razón de por qué en esta comunidad su problema principal sería que él permitiera que una mujer enseñara e hiciera con su enseñanza cosas que no eran correctas. Bueno, más adelante lo vamos a detallar con respecto a esto de Jezabel, pero se entiende que en la historia se conocía acerca de esto. Bien, continuamos y dice verso 1, continuamos y dice, y escribe al emisario en la comunidad judía que está en Tiatira, esto dice el juez supremo de Dios. Aquí vamos a tratar de entender lo que Johanán está dando a conocer. Dependiendo de la narrativa, se va a referir al Altísimo y dependiendo de la narrativa se va a referir al Mashiach, pero a veces van a usar términos que pudieran confundirnos, que justamente por eso la cristiandad completa se confundió haciendo y elevando a Yeshua a deidad, a ser Dios, como divino, como el Padre, justamente por no saber dividir o diferenciar mejor estas expresiones. Así que si ponemos atención, vamos viendo que en estas comunidades, desde Efeso, Esmirna, Pérgamo y ahora Tiatira, quien está hablando, bueno, quien está escribiendo es Johanán, ¿sale? Juan. Quien le dio la revelación fue un ángel y quien ordenó al ángel dar la revelación fue Yeshua y quien le dio la revelación a Yeshua fue el Padre, ¿ok? Esa es la cadena. Bien, entonces en este momento, fíjense cómo dice Apocalipsis 2:18, y escribe al emisario de la comunidad o escribe al ángel de la comunidad que está en Tiatira. Esto dice el juez supremo de Dios. Ahí nos detenemos para preguntar, ¿quién es el juez supremo de Dios? ¿Quién es? Yeshua, muy bien. Yeshua es el juez supremo de Dios. Esto nos tiene que quedar bien claro porque cuando vienen las objeciones para decir que Yeshua no es el Mesías, pues nosotros tenemos que estar bien claros de por qué decimos sí es el Mesías. Tan es así que tenemos todos estos argumentos. En este caso, todo mundo judío, todo lo que es el religiosismo judío, o sea, los practicantes judíos que conocen la Escritura, saben que el Mesías tiene que venir a juzgar la tierra. Entonces, ojo con esto porque de aquí se desprende el por qué los judíos, bueno, una de las razones de por qué los judíos no aceptan a Jesús. Y ellos dicen, bueno, los profetas dicen, Isaías, Daniel, dicen que el Mesías tiene que venir a juzgar toda la tierra. Y al venir a juzgar toda la tierra, eso implica que va a traer el juicio a los malos, va a restituir a Israel, va a dar el juicio a cada uno y va a haber justicia y equidad cuando el Mesías venga. Esto, el efecto de la justicia, cuando venga Mashiach, se va a traducir en paz y prosperidad, ¿va? Entonces la pregunta lógica que se hacen los judíos es,
Tú me estás diciendo que Jesús es el Mesías. No, pues sí, que mira, que conviértete a Cristo Jesús, que hazlo el Señor de tu corazón, etcétera, etcétera. Y entonces el judío dice, pero si él ya vino, ¿por qué, tan fácil como ahorita, algo actual, por qué Ucrania y Rusia están en guerra? ¿Por qué Israel con Palestina y por qué ya las naciones árabes se están juntando en contra de Israel? ¿Por qué en Sudamérica hay mucha guerrilla, en Colombia? ¿Por qué, si todavía aquí en México, por qué en México en el norte hay tanto narcotraficante y supuestas autodefensas? ¿Por qué hay todo eso? Si ya llegó el Mesías, según tú. Entonces, por obvias razones, si el Mesías, dicen los profetas, cuando venga tiene que venir a traer el juicio y la paz perdurable, y Yeshua ya vino y no hay nada de eso, por obvias razones, y esos que dicen, ¿tu Mesías qué? Es falso. Y entonces algunos indoctos, algunos inconstantes, que no saben rebatir ese argumento, dicen, ah, no, pues sí es cierto, no ha venido el Mesías. Se van del lado ortodoxo, se vuelven ortodoxos y niegan a Yeshua. ¿Qué decimos a eso? Que hay que analizar las escrituras. Y así que vamos pues, debemos de saber que el eterno Elohim de Israel es quien tiene el juicio. Al final y al cabo, el que tiene el juicio sobre toda su creación, estamos hablando no sobre este mundo, no solo sobre este tierra, mundo terrestre, globo terráqueo, sino sobre todas las galaxias, sobre todo el universo entero, es Hashem. Él es el que juzga todo. Pero a él le ha placido dar la autoridad de juzgar las cosas a Yeshua. Es ahí donde, si lo tratamos de comprender, es Hashem quien juzga todo. Él es el que debe de juzgar, ¿cierto o no? Él es el creador. Pero él le dio la autoridad a Yeshua de juzgar las cosas. Es ahí donde comprendemos la magnitud del asunto de que cuando alguien niega a Yeshua, apostata de Yeshua o no cree a Yeshua, está en gravísimos problemas. No es tema menor. Cuando alguien habla mal de nuestro maestro, cuando alguien maldice a nuestro maestro, o tan solo si nos vamos al momento histórico de Judea del primer siglo con los escribas y fariseos, los perushim y los ferín de su época, que le maldecían, que le decían tú por Belcebú haces esto, etcétera, 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 no entendemos a veces la magnitud del problema en el cual se metieron esos escribas y fariseos, saduceos y coanim y Cohen Agadol que había en la época. Y eso se vino arrastrando a diferentes generaciones hasta nuestros días, donde hoy tenemos a los ortodoxos y a los llamados rabinos actuales, que son los escribas y fariseos de su época. Así que, si tú tienes bien en claro que Yeshua tiene toda la autoridad para juzgar, vamos bien. Pero una cosa es decir, yo creo que Yeshua tiene toda autoridad para juzgar. ¿Ustedes lo creen? Está perfecto, muy bien. Pero recuerden que nuestra fe, aparte, no es solo una fe sin argumentos. Ciertamente hay cosas que es fe plena, pero estas cosas también tienen fe con argumentos. Esos argumentos los tienes que conocer para que tengas la absoluta, no es porque no estoy diciendo que no la tengas, pero para que te afirmes más con respecto a esto que estamos entendiendo. Así que para eso vamos a ir rápidamente a un tour a los momentos en que dicen los profetas que Yeshua es el juez de toda la tierra. Por eso está escrito, vámonos rápido, así que vamos escribiendo las citas. Vamos a Yohanan 5:20, Yohanan, Juan 5:20, vamos a tratar de ir rápido porque son varias citas, y es aquí donde vamos a quedar claro que Yeshua es el juez supremo sobre toda la tierra. Si usamos el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, los que se oponen a nuestro maestro de justicia, los ortodoxos, los ateos y demás, podrían decir, no, tu Biblia, tu Nuevo Testamento ya está muy amañada, ya está muy a tu manera, ¿no? Ok, perfecto, pero ¿qué te parece si ahora te esgrimo, te saco citas del mal llamado Antiguo Testamento, de los profetas? ¿Qué me dirías? Ah, bueno, ahí cambia la cosa, ¿no? Bueno, Juan 5:20, vamos a iniciar por ahí. Juan 5:20 dice a continuación, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace,
y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ojo ahí, muy interesante. ¿Quién levanta a los muertos y da vida? Dice Juan, el Padre. Pero ¿quién dice la Escritura que nos va a resucitar? El Padre. No, Yeshua. Yeshua. No está escrito que cuando Él regrese, Él resucitará a todos los que hayan dormido en Mashiach. Entonces, justamente estos son los detalles que los indoctos o los que tuercen las Escrituras buscan usar a su conveniencia para decir que Yeshua es el Padre. Pero ojo, esto es concepto de agencia divina, y entonces sigamos leyendo para entenderlo. 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, y eso es lo que nos faltó, y así también el Hijo, o sea, Yeshua, a los que quiere que da vida. Ahí está, perfecto. El Padre resucita. Él es la fuente de todo. Él es la fuente de la vida. Pero ¿a quién también le dio autoridad para resucitar a personas? Al Hijo. Tranquilo. Y no necesitamos decir que Yeshua es el Padre. ¿Ya vieron? Bueno, seguimos. 5:22. Y dice, porque el Padre, aquí sí, vean qué interesante. Porque el Padre a nadie juzga, pero Él tiene toda la autoridad. Sí. Pero el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Con este solo verso nos debería de bastar para decir Yeshua es el juez de toda la tierra y del universo y de las galaxias. Él es el juez, San se acabó. Así que si no crees en el juez, tú dime, ¿estás o no estás en problemas? ¿Es cualquier cosa decir no creer en Yeshua? Ahora, recuerda que creer es la expresión emuná. Emuná tiene que ver con creer, confiar, obedecer y fidelidad. Es cualquier cosa no obedecer a Yeshua, es cualquier cosa no serle fiel a Yeshua, es cualquier cosa no buscarle esa creencia que Él vino, existió, murió, resucitó. ¿Es cualquier cosa? No. Ok, entonces, primer verso nos dice, el Padre le dio toda autoridad al Hijo. Pero traemos más argumentos, más testigos. También en Yohanan 8:15, vamos a Yohanan 8:15, Juan 8:15, más adelante, rápidamente. Juan 8:15 dice, Juan 8:15, vosotros juzgáis según la carne, está hablando Yeshua, le está hablando a los escribas y fariseos. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ah, por fin, ¿no? ¿Que vienes a juzgar? Ok, espérame tantito. Pero en el contexto está hablando de criticar, en esta línea de criticar, ¿sale? Pero ya más adelante sí nos va a decir lo siguiente. Y si yo juzgo, pero aquí ya habla acerca de realmente juzgar, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que cuando Yeshua está juzgando, tiene el respaldo de ¿quién? Sencillo como eso. Sigamos, ahora vamos a Isaías 11:1. Y aquí es donde llegamos a esos puntos donde decimos, aquí hay un déjà vu. Estoy segurísimo que esto ya lo viví. Bueno, he enseñado muchas cosas, las sé a varios alumnos. Igual ya ha de ser por eso. Ok, Isaías 11:1. Yeshayahu 11:1 dice así. Este capítulo de Isaías es, llamémoslo así, mesiánico, ¿ok? Todo. Entonces dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ya sabemos quién es el vástago, el Netzer, Yeshua. Y reposará sobre él, sobre Yeshua, el espíritu de Hashem, vamos contando cuántos, el espíritu de Hashem, 1, espíritu de sabiduría, 2, inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Adonai, 7 rujot. ¿Sale? Los 7 espíritus. Son un mismo espíritu, pero con 7 diferentes capacidades o dones. Verso 3. Y le hará entender esta capacidad de espíritus, que viene de un solo espíritu de la Ruja Kodesh, le hará entender diligentemente el temor de Adonai, y por lo tanto, al tener la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el poder, el temor del Eterno, no juzgará según la vista, como hacemos los hombres, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, no se dejará llevar por lo que vengan a chismearle, ¿sí?
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Y ahí ya dio un brinco cronológico en su primera venida y en la última, bueno, segunda, donde cuando él regrese, ya lo leímos en los versos previos de Apocalipsis, que él se presenta a una de las comunidades como el que tiene la espada aguda de dos filos, ¿sí? Ya hablamos acerca de eso. Entonces, en base a eso viene y da a cada uno conforme a sus hechos. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que Yeshua no es el juez que se deja comprar. Yeshua no es el juez como el que hoy vemos en las noticias que dejan salir a los asesinos, narcotraficantes, violadores y demás porque les llegan al precio o porque son familiares o etcétera. Yeshua juzgará con verdadera justicia. Esos días serán gloriosos porque nadie podrá escapar de la verdadera justicia. ¿Cuántos? Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado bastante. Yo veo las noticias y yo veo cuando se sale en la noticia que un juez dejó salir a alguien muy malo. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Frustración, molestia, decepción, impotencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible que los que están para obrar la justicia en la tierra están ahora para pervertirla? Y realmente yo les digo una verdad. Yo les digo una verdad. Si ese juez, ese ministro, ese licenciado, abogado, ese del Ministerio Público, ese policía, etcétera, 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 no tiene una verdadera fe en el Hijo de Dios y temor al Creador, no es para nada una persona honesta, justa, veraz y hasta me atrevo a decir salva. Porque están tan acostumbrados al soborno, están tan acostumbrados al dinero fácil, están acostumbrados a las lisonjas de los hombres, que es lo que, eso es su Dios. Y yo me atrevo a decir que casi el 99% de estos personajes, porque es muy, muy difícil que haya gente que tenga temor de Dios. Tenemos en nuestra comunidad algunos licenciados, Baruch Hashem, que permanezcan fieles y firmes y no se dejen corromper, que sigan así. Pero ya a niveles más altos, magistrados, diputados, senadores, etcétera, es sumamente difícil mantenerse honesto y temeroso del Eterno. Pero bueno, entonces, cuando venga el Mashiach, la verdadera justicia la podremos apreciar. Y si tú te has sentido frustrado, molesto, angustiado por ver cómo estos ministros de justicia no hacen justicia, ¿qué crees? Hay una promesa para ti. Yeshua dijo en Mateo 5, cuán dichosos los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Algún día veremos que el Mashiach Yeshua hará la justicia sobre todos ellos quienes no hicieron la justicia. Y nuestro corazón descansará en esa justicia. Amén. Amén. Bueno, mientras, hacer uno que otro coraje. Bien, Hechos, vamos a Hechos. Hechos capítulo 17, Hechos 17. Los Shalachim, sabiendo estas profecías y entendiendo por revelación que Yeshua de Nazaret es el Mashiach, escriben lo siguiente, Hechos 17:30, dice, Hechos 17:30. Pero Elohim, Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que dejen sus malos caminos y se vuelvan a él. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a la humanidad con justicia por medio de un hombre a quien designó para esto, ofreciendo solemne declaración a todos al resucitarlo de entre los muertos. No nos dice el nombre de estos pasajes, pero ya con esto sabemos quién es. ¿Quién es? Yeshua. Lo importante es cuando dice, verso 31, mitad, el cual juzgará
a la humanidad con justicia por medio de un hombre. No dice Dios divino, no. Un hombre a quien designó Yeshua HaMashiach. Seguimos los testigos. Ahora vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, ahora es Shaul de Tarso. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ahora Shaul de Tarso lo diría de esta manera, se lo dice a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a tratar de mover rápido estas hojitas para que no nos atrasemos. Y entonces, segunda de Timoteo 4:1, dice Shaul de Tarso a Timoteo: te ordeno solemnemente delante de Dios y de Yeshua el Mashiach, que ha sido escogido, Yeshua HaMashiach, que ha sido escogido, él, para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que Shaul le dice a Timoteo: ¿qué crees? Hay alguien que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su momento. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Ahora vamos de nuevo a Yohanan, capítulo 5. Yohanan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, verso 26 y 27. Dice así: porque como el Padre, está hablando Yeshua, dando solemne testimonio de su función y su cercanía con el Padre. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también concedió al Mashiach tener vida en sí mismo. También el Padre, hacia el Mashiach, le dio autoridad para establecer el juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vamos a otro testigo, Matillahu 19. Matillahu 19. Matillahu nos enseña quién ayudará a juzgar a Mashiach. Si ya bien estamos establecido que quien va a juzgar todo es Mashiach, ¿qué crees? Aunque él podría hacerlo solo, él ha establecido que va a haber, llamémoslo así, su equipo de trabajo, ¿sí? Vamos a ver quién es su equipo de trabajo para juzgar a las naciones cuando él regrese. Mateo 19:27 dice: tomando las palabras, Kefa dijo, Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y hemos venido a servirte y a beber del polvo de tus pies, o sea, a ser tus discípulos. ¿Qué pues tendremos? 19:28. Yeshua les explicó: en verdad os digo que en la rectificación final o en el tiempo final, cuando todas las cosas sean hechas nuevas y el Mashiach se siente en su trono de gloria, ese trono de gloria que van a mencionar varios profetas que vamos a ver adelante, cuando se siente Yeshua en ese trono de gloria, vosotros, los discípulos, los 12 discípulos, los 12 Shaliachim, vosotros que os habéis sentado a estudiar Torah bajo mis pies y seguir mis enseñanzas, os sentaréis sobre 12 tronos como parte de los jueces de mi tribunal, impartiendo la justicia de la Torah a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, ¿quién va a ayudar a traer la justicia cuando sea el juicio para toda la humanidad? Los 12 Shaliachim, ¿sí? Los 12 apóstoles. Apocalipsis lo confirma diciéndolo así. Apocalipsis 24. Vamos a adelantarnos tantito. En Apocalipsis dice, Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, dice Yohanan, y se sentaron en ellos, y les fue dada autoridad para hacer juicio. Entonces quiere decir, y aquí nos confirma, que el principal juez, Yeshua, pero él va a ayudar de sus talmidim, de los shaliachim. Me fue concedido ver también las almas de los que fueron decapitados por causa de su apego incondicional a la Torah, a la ley del Eterno, y su firme convicción acerca de la verdadera identidad de Yeshua, los cuales, y aquí nos va a dar, estas personas que murieron decapitadas, nos va a dar el momento cronológico histórico en el cual murieron. Alguien diría la Santa Inquisición, alguien diría la Edad Media. No, se está refiriendo a los cuales no sirvieron a la bestia, ni a su imagen, ni aceptaron que les codificaran su mano derecha o su frente, les pusieran la señal en su mano y en su frente. Ellos fueron resucitados y reinaron con Mashiach, ¿qué? 1000 años. Así que algo interesante y triste. Quienes lleguen a alcanzar a ver el momento de la revelación de la bestia y no se dejen
sellar por la marca que viene en su mano derecha o en su frente, van a ser perseguidos. Séllate, adora a la bestia. No. Fíjense qué interesante, porque bien nos podrían obligar, nos podrían amarrar y ahora te sello. Pero fíjate que no van a hacer eso, va a ser voluntario. Eso es extraordinario en cuanto a entender que así es la salvación. La salvación es tan sencilla voluntariamente hablando. A nadie se le puede obligar a creer en Yeshua y en el Padre, a nadie. Por lo tanto, tampoco a nadie se le puede obligar que le obedezca, le ame, le busque, le glorifique, etcétera. Así que no me pueden obligar que me pongan la marca de la bestia. Y al no ponérmela, persecución. Si a alguien lo agarran, decapitación. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a este punto donde lo explica tranquilamente en el capítulo 20 y vamos a ver todas las condiciones y muy probablemente quién sea el ejecutor, la mano ejecutora de esto, de esta persecución. Se vienen cosas ciertamente que no nos esperamos y que el que está durmiendo va a seguir durmiendo y le va a agarrar como ladrón en la noche, pero vamos entendiendo muchas claves que ahora, por lo que ya vivimos y conocemos de la historia mundial, podemos decodificar mucha profecía. Pero bueno, no nos adelantemos, ya vimos. Ahora, vamos a otro pasaje donde también confirma acerca de esto, pero esto, ¿qué crees? Va a ser también enseñado en el libro de Enoc. De este hecho, si somos realistas, el libro de Enoc sería la base de todo lo que acabamos de leer. Porque ¿qué se escribió primero? ¿Apocalipsis o Isaías? Isaías, ¿sí? ¿Qué se escribió primero? ¿Isaías o la Torá? La Torá. ¿Qué se escribió primero? ¿La Torá o el libro de Enoc? El libro de Enoc. Sí, porque el libro de Enoc se escribió desde que Enoc estaba aquí. Estamos hablando del séptimo en la genealogía de Adán. Y después vino el diluvio. ¿Ok? Bueno, entonces ya hemos hablado acerca de la veracidad del libro de Enoc, que algunos no consideran. Ya hemos visto nuestros argumentos que nos ayudan a entender que este libro es veraz y es a tomarse muy en cuenta. Como maestro de las Escrituras, soy totalmente responsable de dar una enseñanza basada en algo que tenga que ver absolutamente con el Eterno. Y créanme que si estoy citando el libro de Enoc es porque hay argumentos totalmente válidos y sólidos para decir que este libro va en armonía y a la par con las demás escrituras. El que no esté en el canon de la Biblia católica, que es todas las Biblias al español, cualquier versión que tú quieras, Reina Valera, NBI, la del Oso, Jerusalén, etcétera, son subversiones de la Biblia católica. Porque quien estableció el canon fue la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Quien dijo qué libros entraban y qué libros no entraban fue la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero qué interesante que varias comunidades en Etiopía, judías, tienen el libro de Enoc en su canon. No se dejaron influenciar por Babilonia, ellos dijeron, no me importa que tú no lo tengas, aquí está. E inclusive, ya hemos dicho, este libro se ha encontrado en las cuevas del Qumran. Todo un tema que no me voy a detener a explicar, que creo que expliqué un poco de esto en el video que hicimos acerca de la profecía de Joel. Así que a ver ese video en YouTube. Bien, entonces vamos a citar Enoc, vamos a ver qué dice Enoc. Estamos en el capítulo 45 del libro de Enoc y dice aquí, porque tenemos que leer toda la narrativa, porque como es un libro que no manejamos ni conocemos la mayoría, tengo que entrar en contexto para que entiendas por qué se dice lo que se dice. Dice Enoc en el capítulo 45, verso 1. Esta es la segunda parábola acerca de quienes rechazan la comunidad de los santos y al Señor de los espíritus. Enoc no va a usar el nombre inefable. Enoc no va a usar los títulos que comúnmente conocemos como Adonai, el Elión, el Shaddai, ni Hashem, para nada Hashem. Él se va a referir al Eterno, a Hashem, como el Señor de los espíritus. O también con la expresión el anciano de días, que es justamente una de las maneras en cómo Daniel también se refiere a él y cómo también Apocalipsis se refiere a él, el anciano de días. Así que vayan viendo para hacer la diferencia. Entonces dice,
verso 2. Ellos no subirán al interior del cielo ni volverán a la tierra. Tal será la suerte de los pecadores que han renegado del nombre del Señor de los Espíritus, o sea, no han querido nada con Hashem, a quienes tú has reservado para el día del sufrimiento y la tribulación, el día del juicio, ¿sí? En este día, dice Enoch, mi elegido, que dice Hashem, mi elegido, ¿quién sería mi elegido? ¿Quién es el único que las escrituras le hablan como el ungido, el elegido? Mashiach, Yeshua. Así que ya sabemos quién es. En este día, en ese entonces, y por muchos siglos, tan solo desde hasta el tiempo que Yeshua vino a la tierra, nadie sabía quién era este elegido. Leían el libro de Enoch. De hecho, Judas, Yehudá, en su carta a Yehudá, Judas, menciona el libro de Enoch. Pedro también menciona el libro de Enoch. En ese momento a ellos se les vino la revelación también. ¿Quién es el elegido? Entonces, en este día, mi elegido se sentará sobre el trono de gloria y juzgará sus obras. Así que realmente toda la idea o toda la profecía acerca de que el elegido se iba a sentar a juzgar viene desde Enoch y fue pasando a los profetas hasta llegar al mismo Mashiach. Y después en Apocalipsis ya lo estamos confirmando. Dice entonces, sus sitios de descanso serán innumerables. O sea, cuando venga y juzgue a los justos, dice, sus sitios de descanso serán innumerables. ¿Han escuchado de que Yeshua dijo, me voy para preparar moradas? Ahí está. Ahí está. Descrito siglos y siglos antes desde Enoch. Sus sitios de descanso serán innumerables y dentro de ellos sus espíritus se fortalecerán cuando vean a mi elegido. Si te toca ver, primero escuchar el shofar agadón en los cielos y ver cuando Yeshua regrese en los cielos, en las nubes, yo creo que ninguna, absolutamente ninguna alegría de toda tu vida se va a comparar a ese momento. Ninguna alegría se va a comparar sí y solo sí, como se dice en matemáticas, permaneces fiel a tu Señor. Porque si sabes que le estás faltando y le estás dejando corto tu obediencia, tu fe a tu Señor, entonces sí vas a temer ese día. Si entendemos, son dos lugares. ¿De qué lado quieres ver la película del regreso del Mashiach? Eso ya no lo decido yo, lo decide cada quien. Pero va a ser un momento glorioso, dice aquí, para los escogidos. Y aquellos que han apelado a mi nombre glorioso, entonces haré que mi elegido habite entre ellos, reino milenial. Transformaré el cielo y lo convertiré en bendición y en luz. Se transformará de nuevo toda la naturaleza hasta restituirse como en los tiempos de Adán, dice Isaías. Porque he abastecido y satisfecho con paz a mis justos y los he hecho vivir ante mí, pero el juicio de los pecadores es inminente, de manera que los destruiré sobre la faz de la tierra. Si analizamos ese solo capítulo, el 45, del 1 al 6, todo va en armonía en cuanto a todo lo que dicen los profetas, Yeshua y los apóstoles. ¿Sí? Vamos bien. Ahora vamos a brincar al capítulo 55 del libro de Enoch, capítulo 55, verso 1, y dice, tras ello, la cabeza de los días, que es otra referencia al Señor de los Espíritus, Hashem, la cabeza de los días se arrepintió. Está hablando del momento en que mandó el diluvio, ¿sale? ¿Se acuerdan que la Escritura dice cuando terminó que se arrepintió el Eterno? ¿Sí? Se arrepintió y dijo, en vano he destruido a todos los que habitan sobre la tierra. Y juró por su gran nombre, de ahora en adelante no actuaré más así con los habitantes de la tierra. Y aquí viene una razón de por qué el Eterno ha puesto a Yeshua a juzgar todo. Porque en ese entonces del diluvio quien juzgó fue Hashem, y su justicia es perfecta, verdadera y justa. ¿O alguien puede apelar? No, ¿verdad? ¿Se lo merecían o no se lo merecían? Hombre. Pero justamente por eso es que el Eterno en su, ¿cómo le podemos decir sin decir una palabra incorrecta? El Eterno, sabiendo que Él implanta la justicia perfecta, en su justicia podría aniquilar su creación,
Por eso dice, pondré mi arco en las nubes y lo veré, para acordarme del pacto, para no destruir otra vez la tierra con agua. A ver si entendemos eso. En su justicia tan perfecta, tan avasalladora, por todas las veces que la humanidad lo ha provocado a ira, yo creo que ya hubiera destruido la tierra 10, 20, 30 veces. Es ahí donde entra la razón de por qué el Hijo del Hombre ahora viene a ser el juez. Porque como hombre, conociendo las debilidades del hombre, sabe tener más paciencia, llamémoslo así. Y entonces a Yeshua le da el juicio para que él traiga esta justicia a la humanidad, vivos y muertos en el tiempo del gran día del juicio. ¿Sí? Entonces, esta es lo que, verso 3, 55.3 de Enoc, esto es lo que está de acuerdo con mi decisión. Cuando desea atraparlos por manos de los ángeles en el día de la tribulación, ya se saltó hasta el día de la tribulación, y el sufrimiento a causa de esto, o sea, por sus maldades, desataré mi castigo y mi ira sobre ellos, dijo el Señor de los espíritus. Y es por eso es que constantemente Yeshayahu, Ezequiel, Mijá, Isaías, Jeremías, Miqueas dicen constantemente acerca del día del Señor grande y terrible. Porque en ese día, todo lo que estuvo teniendo en paciencia el Eterno, digo hasta acá, y ahora sí viene el juicio sobre la tierra. Recuerden, primer juicio con agua. Segundo y último juicio con fuego. Seguimos y dice, 4. Reyes y poderosos que habitáis sobre la tierra. Está hablando de los reyes que estén en ese momento cuando el Mesías regrese, todos los presidentes que estén. Veréis a mi elegido sentarse sobre el trono de la gloria y juzgar. Y aquí ya nos mete con quién va a empezar. A Asael, sus cómplices y sus tropas. ¿Quién es Asael? ¿Quiénes son sus cómplices y sus tropas? Habla de 3 grupos. Asael, sus cómplices y sus tropas. ¿Quién es el que ha causado toda la maldad e inició toda maldad sobre la tierra? Satanás. Recuerden que Satanás es un título, que cualquiera puede llevar ese título. Y te doy un tip. ¿Qué crees? Que muchas veces, cuando tú lees en la Escritura, en cualquier pasaje, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, has leído la palabra Satanás, no se está refiriendo a Lucifer, al diablo, al dragón, a la serpiente antigua, como le quieres llamar, no se está refiriendo a él. Se está refiriendo a un, ¿cómo lo digo para que me lo entiendas? A un emisario, a un mensajero, a un subordinado de él, por el mismo concepto de agencia. Así como el Eterno, un ejemplo, envió sus 3 ángeles a hablar con Abraham, lo acabamos de ver en las Parashot, 3 ángeles que fueron en el Sinat de Mamre a hablar con Abraham. El principal llevaba el título de Hashem. Y el ángel de Hashem, Yud-He-Bau-Hei, habló con Abraham y le dijo, de aquí a un año tendrás un hijo. Los otros 2 ángeles, los 2 se fueron hacia Sodoma y Gomorra, uno era para salvar o sacar a Lot y su familia, y el otro era para destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero lo interesante aquí es el principio, que el ángel principal llevaba el título del propio nombre del Eterno sin ser el Eterno. ¿Sí me entienden? Lo mismo es con Satanás. Muchas veces cuando tú lees ahí, y Satanás lo tentó, o Satanás, como Zorobabel y todo eso, y dice el ángel, el eterno te reprenda, Satanás, no se está refiriendo específicamente a el diablo, Lucifer, el dragón, sino a cualquier otro adversario que sea chalán, mensajero de el principal Satanás. Recuerden, cuando nos estamos refiriendo al principal, decimos ja Satán, que se traduce el Satán. La preposición el, bueno, el artículo el, que es la contracción de Elohim, el Satán,
no se está refiriendo específicamente al principal, pero ya cuando solamente se dice Satanás, pues se puede referir a cualquier otro, a cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, cuando se te sube el muerto, muchos se les ha subido el muerto, es muy común, créanme que es muy común, más de lo que tú te imaginas. Al que no se le ha subido el muerto, una de dos, o no se ha dado cuenta, o qué santo es. Pero bueno, ¿sabes qué pasó ahí? Un satán se te trepó, ¿sí? Eso que se ven en los videos, que se ven espíritus, demonios y demás, son satanes. ¿Sí me entienden? Son adversarios. Tendrán su nombre propio, pero son satanes. A eso me estoy refiriendo, ¿sale? Al concepto de agencia. Así que aquí entonces nos está diciendo, nos está revelando Enoc el nombre principal del Satán. Cuando dice, reyes y poderosos que habitáis sobre la tierra, veréis mi elegido sentarse sobre el trono de gloria y juzgar, y comienza por el principal, y juzgará a Sael. Sus cómplices, ellos serían entonces los 200 ángeles que liderados por Samael, no, perdón, por Shemiasa, y sus 200 ángeles bajaron y pervirtieron el linaje de los hombres. Ya lo vimos. Y sus tropas se va a referir a los espíritus malos, que ya la semana pasada vimos su origen, ¿sí? Entonces son los tres grupos. Asael, el Satán, sus cómplices, los ángeles que bajaron, sus tropas, los Sheidim, los demonios, los ángeles malos, los espíritus malos, ¿sí? Los va a juzgar Yeshua en el nombre del Señor de los espíritus, ¿sí? Al final del cabo, tiene la autoridad por Hashem. Ahora, seguimos más y dice también el capítulo 61 de Enoc. Capítulo 61 dice, el Señor de los espíritus colocó al elegido sobre el trono de gloria, que es todo lo que venimos escuchando de los profetas y de Apocalipsis. A todas las obras de los santos y sus acciones serán pasadas en balanza. Cuando alcance la cara para juzgar sus vidas secretas según la palabra del nombre del Señor de los Espíritus, su sendero por la vía del juicio justo del Señor de los Espíritus, entonces a una voz hablarán. En otras palabras, cuando tú veas cómo el Señor de los Espíritus Hashem, está juzgando por medio de Yeshua a todos, incluyendo al Satán, a los ángeles caídos, a los Sheidim, demonios, y a todos los hombres malos, impíos y perversos que existieron, cuando tú veas eso y veas que por fin se cumple la justicia del Eterno en eso, bendecirán, glorificarán, exaltarán y proclamarán: santo es el nombre del Señor de los Espíritus. Él convocará a todas las huestes de los cielos, o sea, el Mashiach, el que se siente en el trono para juzgar. Él convocará a todas las huestes de los cielos, a todos los santos, a las huestes de Dios, a los querubines, a los serafines, a los ofanimes, a todos los ángeles de poder, a todos los ángeles de los principados y el elegido, y a los demás poderes sobre la tierra y sobre el agua. Ese día ellos elevarán una sola voz, bendecirán, alabarán, exaltarán en espíritu de fidelidad, en espíritu, y vayan contando, estos justos van a estar glorificando, vayan contando, exaltarán en espíritu de fidelidad, en espíritu de sabiduría, en espíritu de paciencia, en espíritu de misericordia, en espíritu de justicia, en espíritu de paz y en espíritu de verdad. 7 espíritus. ¿Cómo se manifiesta el Ruach HaKodesh en la vida? A través de sus 7 Rujot, los 7 espíritus, los 7 dones principales. ¿Sí? ¿Qué obtuvo Yeshua? Como ya vimos en Isaías 11. Bien. ¿Dónde vamos? Sí, y dirán a una sola voz: bendito es él, o sea, Hashem, y bendito sea el nombre del Señor de los espíritus para siempre y por toda la eternidad. Quiere decir que los justos no tendrán otra más que, en el sentido de, no tendrán más que por toda la eternidad su función,
adorar, glorificar, exaltar, enaltecer, alabar el nombre del Señor de los Espíritus. Hashem, el Eterno, Adonai, el Elohim, el gran, el Ahai, el Allá Supremo. Por toda la eternidad. Todos los que no duermen en el cielo alto le bendecirán, o sea, los ángeles, los espíritus. Todos los santos que están en el cielo te bendecirán, todos los elegidos que habitan en el jardín de la vida, y todo el espíritu de luz que sea capaz de bendecir, alabar, ensalzar y proclamar, santo tu nombre, y toda carne glorificará y bendecirá tu nombre, más allá de toda medida por los siglos de los siglos. Todo eso es absolutamente correcto, perfecto y en armonía con toda la demás escritura. Porque grande es la misericordia del Señor de los Espíritus. Él es paciente y todas sus obras y toda su creación las ha revelado a los justos y a los elegidos en nombre del Señor de los Espíritus. ¿Sí? Y ahora, Daniel también lo profetizó. Dice Daniel, vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel capítulo 7, ya lo tenemos. Verso 13, desde ahí leemos y dice, estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. ¿Quién será? Llega hasta el anciano de días. ¿Quién es el hijo del hombre y quién es el anciano de días? Yeshua y Hashem. ¿Sale? Y lo presentaron delante de él, o sea, a Mashiach lo presentan delante del anciano de días, o sea, delante de Hashem. Entonces, se le dio el dominio, Hashem, al Mashiach, se le dio el dominio, la majestad y la realeza, rey. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían, reino milenial. Su dominio, del Mashiach, es un dominio eterno que no se acabará y su reino no será destruido, como dicen los salmos y como dice Isaías. Y es así como se menciona en Daniel. El reinado, y si es rey, ¿qué hacen los reyes? Juzgan. Ahora, de esta última parte, Yeshayahu, Isaías 49:6. Isaías 49:6 lo dice así. Isaías 49:6 dice, porque él dijo, Hashem dice, poca cosa es que tú seas mi siervo. En la primera interpretación literal está hablando de Yeshayahu, del profeta Isaías, pero ya en una interpretación más sot, más profunda, se está refiriendo al Mashiach. Y dice, porque él dijo, poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones. ¿A quién se le dijo eso? A Yeshua. Para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Así que, resumiendo rápidamente, ¿quién es el juez supremo de todo lo que existe? Hashem. Pero ¿a quién le dio la autoridad para que juzgara? A Mashiach. ¿Qué va a hacer Mashiach? Se va a sentar en su trono de gloria y va a hacer uso de sus apóstoles y probablemente de otros personajes, porque en Apocalipsis dice que se sentarán en su trono los que hayan adquirido facultad para gobernar y juzgar. Eso no deja, no solamente es para los Shaliachim, los apóstoles, podrían ser alguien más, tal vez los patriarcas, no sé. Pero van a sentarse y se va a juzgar todo desde Asael a Satán, los ángeles caídos, los demonios y toda la humanidad. Será juzgado en ese gran día del juicio. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, Yeshua es el juez de toda la tierra. Amén. Amén. Yo lo creo y ahora ya tienes los argumentos. Seguimos pues, Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2:18 y dice, escribe al emisario de la comunidad judía que está en Tiatira. Esto dice el juez supremo de Dios. El que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce refulgente como a punto de fundición. Vuelvo a leer esa parte, esa segunda parte de Apocalipsis 2:18. El que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce refulgente como a punto de fundición, se está refiriendo a Mashiach. ¿Ok? Ahora, la visión que vio Yohanan de la apariencia del Mashiach ya había sido revelada siglos antes al profeta Daniel.
el cual también escribió y dio solemne testimonio del Mashiach, confirmando las palabras de Johanán. Así que vamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 para leer cuándo fue que esto se había ya mencionado, a lo cual podemos corroborar y confirmar que la revelación de Apocalipsis va a la par, va en armonía con lo que ya se había descrito, porque recuerda que el Eterno no necesitaría de hacer esto porque Él es el Eterno. Él puede en su sola potestad hacer lo que Él quiera con su creación, pero Él en su sola potestad cumple inclusive Él con sus propias leyes. Y está escrito que para cualquier cosa, juicio o asunto se requieren más de 2 testigos, mínimo 2 testigos. Así que tenemos un testigo que Mashiach tiene una apariencia de la cual debemos de entender que en su momento histórico Johanán solo pudo tratar en lo que conocía en su medio, en su cultura y momento, tratar de explicar lo que vio. Y él lo dice, vi a alguien que tenía ojos como llama de fuego. Entonces imagínate cómo se vería. No necesariamente llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce refulgente. Entonces hay que tratar ahora, nuestro contexto, tratar de entender esa visión. Pero bueno, Daniel también la dijo y dice así, Daniel 10, verso 4, dice, 10:4. En el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Gidekel. Entonces, dice Daniel, alcé mis ojos y miré, y vi un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con oro de Ufaz. Entonces aquí ya viene la revelación que vio a un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con oro de Ufaz. 6. Su cuerpo era como crisólito. Una vez más, Daniel solo puede tratar de dar su explicación en base a lo que él conocía en su momento. Su cuerpo era como crisólito y su rostro como el aspecto del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, igual como lo dice Johanán. Y sus brazos y sus piernas como bronce pulido. ¿Alguien ha visto cómo está algo de bronce, bien pulidito, cómo brilla? Algo así. ¿A quién estaba viendo Daniel aquí? A Yeshua. ¿Sí? Daniel vio a Yeshua, así como Johanán vio a Yeshua. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Ahora, regresemos a Apocalipsis. Vemos entonces cómo corroboramos que lo que está escrito en Apocalipsis no es solo un invento de Johanán, sino que en diferentes épocas el Eterno ha dado diferentes momentos a diferentes personas una revelación de lo que Él está planeando hacer. Apocalipsis 2:19, seguimos leyendo y dice, tengo conocimiento pleno de tu alajá. Bueno, esa traducción de alajá no me gusta mucho. Tengo mucho conocimiento pleno de tus obras, de tu proceder, de tus acciones, y tu amor, y tu emuná, tu fe, y tu servicio, y tu perseverancia. No, hombre, ya, puro 10 con Tiatira, ¿sí o no? No, Tiatira te sacaste 10. No. Imagínate que el Eterno que conoce el corazón, que no le puedes engañar, dice, tú tienes muy buenas obras, muchas, tienes mucho amor, tienes mucha fe, tienes servicio, tienes perseverancia, y que tus obras últimas son mejor que las anteriores. Quiere decir que vas mejorando lo que haces. No, hombre, puro 10 con Tiatira. Pero, verso 20, pero tengo contra ti. No todo es bueno, no todo es malo, pero tengo contra ti que permites entrar en la comunidad a esa mujer Jezabel, quien a sí misma se llama profetisa y se dedica a enseñar y seduce a mis siervos a transgredir la Torá y a comer lo sacrificado a los ídolos. Es cualquier cosa lo que hacía. Bien, ya explicamos al principio de la introducción acerca de una mujer que daba oráculos en el tiempo de Tiatira y que probablemente se podría aludir a esa mujer que la expresión o el nombre Jezabel no necesariamente nos está refiriendo a un personaje que en ese momento se llamara Jezabel. No necesariamente, podría ser posible, pero no necesariamente. También cabe la posibilidad
de que esta Jezabel le hayan puesto este sobrenombre de Jezabel, tuviera otro nombre, y la está mencionando como Jezabel por las acciones que está realizando. ¿Qué está realizando esta Jezabel? Se llama profetisa a sí misma, se dedica a enseñar, seduce a mis siervos a transgredir la Torá y a comer lo sacrificado a los ídolos. Si tú lees, y te dejo de tarea, que te leas Segunda de Reyes, todo Segunda de Reyes, ¿eh? Te iba a decir los capítulos y los versículos, pero no, mejor todo Segunda de Reyes, te va a ayudar bastante. Y leas lo que hizo Jezabel, la esposa de Acab, del rey de Israel, del rey del norte, y veas lo que hizo, su actitud, su manera de proceder, su influencia, lo que hizo en su momento para, como influencia, mala amistad, mala como le quieras ver, para con Acab, su esposo. Es así donde podría mencionarse que Jezabel no necesariamente se está refiriendo a su nombre propio, sino a la actitud y características que, como la primera Jezabel que está escrita en Segunda de Reyes, ella está haciendo lo mismo. Lo cual debemos de dejar sentado algunas bases, como por ejemplo, ¿qué dice la Escritura con respecto a la función de la mujer en la comunidad? Dice, 1 Timoteo 2:1, dice Shaliach Shaul a Timoteo, contexto, por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante del Eterno nuestro Salvador, quien quiera que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto se me constituyó predicador, enviado y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Digo la verdad, no miento. Así que quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. Asimismo, que las mujeres se atavien con vestidos decorosos, con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Así que muy probablemente que los de Tiatira no habían escuchado a Shaul en cuanto a esto y por eso estaban permitiendo que una mujer no solamente se dijera que era profetisa, sino que enseñara. Y no solamente eso, sino que influenciara para mal a la comunidad en Tiatira. Alejar de la Torá a alguien no es cualquier cosa, es tema grave. Ahora, continúa diciendo 1 Timoteo 2:12, porque no permito que una mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Y dice la razón de por qué hay este orden. No es nada más porque se la sacó, porque era machista Shaul de Tarso. Él da la razón y dice, pues Adán fue formado primero y después Java, y hay un orden. 2. Además, Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Sin embargo, se salvará teniendo hijos y permaneciese en fe, amor y santidad con prudencia. Ahora, si lo unimos a lo que dice Kefa, ahora le toca a Pedro, en 1 de Pedro 3:1, dice lo siguiente, 1 de Pedro 3:1, debido a esto, esposas, estad en obediencia a cada una a su esposo, pues aun si algunos no fuesen observantes de la Torá, serán ganados sin mucha dificultad por nuestra manera de vivir, observando que este estilo de vida produce respeto y modestia. Para esto, que vuestro atavío no sea el exterior, con peinados de trenzas exorbitantes y prendas de oro y vestidos lujosos, justo como lo acaba de decir Shaul, ¿no? Pero atavien su corazón, su mujer escondida dentro de vosotras con un espíritu humilde y apacible, que no está sujeto a corrupción, de alta estima a los ojos de Dios. La Shet Hail, la mujer virtuosa de Proverbios 31. Este era el vestuario que procuraban en otro tiempo las mujeres virtuosas que esperaban en Dios, aceptando la autoridad espiritual de sus esposos. Y da un ejemplo, como Sara, que obedeció a Abraham llamándolo Señor mío. Y por sus buenas obras nunca fue víctima de temor alguno, de ellas sois vosotras hijas. Así que
aquí la recomendación de los Shaliachim, de nuestro maestro de justicia, es que hay un orden, y ese orden, si hubieran seguido ese orden los de Tiatira, no hubiera habido ese pero para contra ellos. Porque el permitir que alguien venga y enseñe algo que vaya en contra de la Torá es grave. El permitir que venga alguien y nos diga que no hay ningún problema y podemos comer de todo, y sobre todo si fue sacrificado a los ídolos, es un problema grave. Y el permitir que alguien se autonombre profeta, apóstol, maestro, rabino, roé, moré, rosh, aliach, es otro problema. Todo debe de ser en orden. Y ahí viene la recomendación para todos nosotros. Tengamos cuidado de las personas que comienzan a influir para mal. No seamos necios ni ciegos. Cuando estamos viendo que alguien está influyendo para mal dentro de la comunidad, ya tenemos un foco rojo muy grande prendido. No quieras que venga el Eterno y te diga, todo vas muy bien, crees en la Torá, guardas Shabbat, estás buscando al Eterno, está cambiando tu vida, más paciente, más tranquilo, ya no dices leperadas, etcétera, etcétera. Pero estás dejando que ahí en tu grupo, en tu comunidad, en tu Keilah, donde te reúnes, permitas gente así, 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 así. Así que todos queremos ser parte de, todos quisiéramos que todas las familias, que todos los familiares, que todos los conocidos fueran parte de la comunidad. Pero no es así. La realidad es que pocos son los escogidos. Y no podemos darnos el lujo de permitir que entre gente a contaminar a la comunidad, que es justamente el tema en sí de Jezabel en Tiatira. Una mujer que está contaminando a toda la comunidad. Y por esa sola mujer va a venir un juicio. Sigamos leyendo. Y entonces dice, verso 20, verso 21. Y le di tiempo a esta Jezabel, en su misericordia el Eterno, da tiempo, y le di tiempo para que hiciera teshuvá, se arrepintiera, pero no se quiere volver de sus abominaciones. He aquí que la he hecho en cama, va a venir una enfermedad grave, y a los que adulteran con ella, o sea, a los que se pervierten con ella, a gran tribulación, muchos problemas y dificultades, a menos que hagan teshuvá por vivir como ella. Y a sus hijos, no necesariamente literalmente sus hijos biológicos, sino a sus discípulos, los que la están escuchando, los que son de su grupito, los fieles a ella, a esta Jezabel, y a sus hijos mataré con plaga horrible, y a todas las comunidades judías sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y el que da a cada uno conforme a su obediencia a la Torá. Pero a los otros en Tiatira, cuantos no retienen esta enseñanza, y aquí nos va a dar un poquito de más luz de en esencia también a qué se dedicaba Jezabel o qué es lo que hacía en sí Jezabel, dice, y a los otros que no retienen esta enseñanza y no participan en lo que ellos se jactan en llamar, ¿qué es lo que estaba practicando Jezabel y enseñando? Las profundidades de Hasatá. Decreto a ellos que no la siguieron, no impongo otro yugo. Así que no es solo que se desvieran de la Torá, no es solo que comieran de los ídolos, sino ya se estaban metiendo en temas mayores. Think about it, piensa. ¿Qué podría significar las profundidades de Satanás? Una, que se estaban metiendo con Satanás, tal cual. ¿Cómo uno se mete con Satanás? A ver, tan sencillo como entender esto preguntando, ¿cómo alguien se podría meter con Satanás? Gritándole, a ver, Satanás, ven y nos damos un tiro. No. ¿Cómo alguien se mete con Satanás en nuestros días? Que son lo mismo en su tiempo pasado. Número uno, enseñando todo lo contrario a la Torah, pero ya se mencionó anteriormente, enseñando cosas en contra de la Torah. ¿Cómo te metes con Satanás? ¿Cómo
Y no solamente con Satanás, sino está hablando de profundidades de Satanás. Escuchen esto. Y a ver si lo entendemos y decimos, ah, ya entiendo. El origen de la Cábala. Escuchen. La Cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico que se relaciona con el judaísmo y que busca revelar los significados ocultos de la Torá. Recuerda que el inicio de todas las cartas a estas comunidades dice, y escribe el ángel, y la versión textual hebraica del Nuevo Testamento dice así, escribe al ángel a la comunidad judía y hoy nos tocó Tiatira. Pero aquí el escritor o el traductor del Código Real está resaltando una verdad, que el inicio de las comunidades fueron judías, tal cual. Así que, por lo tanto, si dice que en esta comunidad judía, en Tiatira, están permitiendo a una mujer Jezabel que está enseñando las profundidades de Satanás, quiere decir que los judíos, ¿en qué se estaban metiendo? En las profundidades de Satanás. Así que por eso no me cabe de extraño esta situación que te estoy leyendo. La Cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico que se relaciona con el judaísmo y que busca revelar los significados ocultos de la Torá. No hay una respuesta definitiva sobre quién inventó la Cábala, ya que se considera que es una tradición oral, o sea, un mandamiento de los rabinos, que se remonta al tiempo de Moisés, según ellos, o incluso antes. Sin embargo, hay algunos personajes históricos que se destacan por su contribución al desarrollo y la difusión de la Cábala. Uno de ellos es el rabino Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, que vivió en el siglo II, después de Mashiach, y que se le atribuye la autoría del Zohar, del libro conocido como el Zohar o el libro del esplendor, el libro principal de la Cábala. El Zohar es una colección de comentarios místicos sobre la Torá y otros textos sagrados que se dice que fueron revelados al rabino Shimon por el profeta Elías, o sea que fue Elías mismo, según quien le reveló todos estos misterios de la Cábala a Shimon Bar Yochai. Mientras se escondía en una cueva en la persecución romana. Cuando tú ves el documental de History Channel acerca del origen de la Cábala, menciona a Shimon Bar Yochai, pero este documental es más detallado y dice que Shimon Bar Yochai, para poder tener ojo con esto, para poder tener la revelación que después escribió como el Zohar, entraba en trance, se ponía a meditar ahí en la cueva solito y entraba en trance. Y entonces les venían las visiones y esto. ¿Eso a qué te suena? Eso a mí me suena a espiritismo y a brujería. Sencillo como eso. ¿Hay algún profeta en las escrituras que diga que hacía eso para tener la profecía del Eterno? No. ¿Pero por qué nos dejamos engañar entonces? Y vienen a las comunidades y nos quieren enseñar Cábala y Zohar y todo esto. Uno por ignorantes y otro por dejados. Bueno, y entonces dice, otro personaje importante es el rabino Yitzhak Luria, que vivió en el siglo XVI y que es considerado el padre de la Cábala contemporánea. El rabino Luria desarrolló un sistema complejo de cosmología y teosofía que explica el origen y el propósito de la creación. O sea que no le bastó Bereshit. No, yo no me quedo con Bereshit, yo quiero saber más. Y entonces se puso a hacer todo esto. El papel del hombre, a investigar el papel del hombre en la preparación del mundo y los secretos de la reencarnación. Quiere decir que los cabalistas creen en la reencarnación y el mesianismo. Sus enseñanzas fueron recopiladas por sus discípulos, especialmente por el rabino Jaim Vital. También se puede mencionar a Abraham Abulafia, un cabalista español del siglo XIII que fundó la escuela de la Cábala profética. Abulafia se dedicó a la práctica de la meditación y la combinación de las letras hebreas, con el fin de alcanzar estados de éxtasis
y comunicación con Dios. Así que ya no es, vamos a hacer tefilá y que por medio del Ruach HaKodesh que nos da Yeshua, vamos a tener esa intimidad con Yeshua, con el Padre y con Yeshua. Ya no es eso. Ahora, si quieres tener una intimidad y conexión con el Padre, haz una combinación de las letras hebreas y entonces entras en trance, en éxtasis y viene la revelación. ¿Estás entendiendo? Te voy a decir esto en otras palabras. Los netzaritas creemos en el Padre, en Yeshua, y por lo tanto viene Ruach HaKodesh y tenemos la conexión directa. No necesitamos andar combinando nada. Los judíos ortodoxos que no tienen Ruach HaKodesh porque no creen en Yeshua, no tienen Ruach HaKodesh y ellos quieren esa comunicación, así que cumplen lo que dijo nuestro maestro de justicia cuando él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. El que no entra por la puerta, ¿alguien se la sabe? Ladrón y salteadores. Si no entras por la puerta, te estás brincando por otro lado. Es exactamente lo que está pasando con estos personajes que buscan la revelación, que buscan el misterio, que buscan porque no tienen Ruach HaKodesh. Y en ese intento de éxtasis, de dejar la mente en blanco, ¿quién crees que se mete? Satanás. Y ahí están las profundidades de Satanás que practicaban en la antigüedad, que es la misma gata, solo que con diferentes nombres. Porque no hay nada nuevo debajo del cielo. Estos son algunos de los ejemplos de muchos cabalistas que han influido en la historia y la evolución de la cábala. La cábala es una tradición viva que sigue siendo estudiada y practicada por muchos judíos y no judíos en la actualidad. Y qué casualidad, que si fuera buena, que si fuera de Dios la cábala, ¿tú crees que los personajes que no buscan a Dios, que no temen de Dios, crees que ellos buscarían estos libros para acercarse a Dios? A ver, lo digo en otras palabras. La gente famosa de hoy, artistas, políticos, de la sociedad, grandes ricos, su Dios es el dinero y la fama. Ellos no conocen ni quieren nada con Dios. ¿Sí lo entendemos? Sí. ¿Tú crees que si la cábala fuera del Eterno, no al estudiarla, conocerían al Eterno? Sí. Y ahí tienes a Madonna, que estudia cábala. Y ahí tienes, puedo mencionar un montón de artistas políticos y etcétera, que le hacen a la cábala. ¿Ya entendimos? Si fuera de Dios la cábala, conocerían a Dios. En donde con eso nos dan a entender que esto no es del Eterno. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Tiatira es un ejemplo de emuná, amor y buenas obras, pero permite que haya personas que no deben de estar enseñando ni ejerciendo autoridad sobre la Keilah de Mashiach, y no tiene el suficiente valor para echar fuera a tales personas, sino que las tolera, haciéndose así partícipe de la contaminación en la comunidad. Y como dice el dicho maldicho coloquial nuestro, tanto peca el que mata la vaca como el que jala la pata. Y yo siento que por algo salimos de donde salimos. Por la misma razón por la cual yo salí la primera vez. Yo dije la primera vez no a la cábala y no me hicieron caso. Y para los que estuvieron con nosotros, saben que ya, lejos de citar a Isaías, a Jeremías, a los apóstoles, a Yeshua, a Moshe, ya estaban citando a los Mecabalim, a los cabalistas. Así que escuchamos la recomendación que es dada por el Malachim, por el ángel a Yohanan, y que ahora fue preservado y hoy podemos escuchar esta enseñanza. Que el Elohá de Abraham, Yisai y Jacob nos bendiga, nos dé sabiduría
nos conceda su Ruach HaKodesh por medio de Yeshua para poder hacer su voluntad y permanecer fieles y firmes en su voluntad. Quien hablo con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.